Asociaciones, edificio Albia 2, 108. Por fin ayer tuvimos la junta, las cuentas del 2024, después de solicitarlas no sé cuántas veces. Tenemos una nueva administración donde podemos acceder, eso dicen, y verificar todos los gastos, cosa que antes teníamos que estar pidiendo todas las aclaraciones de las cuentas y gastos a la antigua administración y no nos las daban. Es así como funciona este país. Gracias a esta fuerza que hemos hecho en la plataforma, por fin tenemos una administración que nos da con total transparencia en todo momento todos estos datos contables, en primer lugar. En segundo lugar, ya tenemos el edificio como la clasificación A de energética. Esto es muy importante porque como las autoridades públicas del gobierno utilizan los edificios 37 horas a la semana, no 24, bien, por eso el planteamiento fundamental es: ¿podrían los 50.000 edificios públicos ocupados 37 horas ser ocupados por familias 24? Esa es la gran pregunta. ¿Cuántos millones de familias podrían tener una vivienda? Multipliquen ustedes. Es necesario que a 37 horas ocupen 50.000 edificios, o podrían ocupar a 37 horas 10.000. ¿Esto sería una medida realmente ecológica, transparente? Probablemente sí, y eso nunca lo vamos a ver, al igual que nunca veremos las razones por las cuales se fue la luz en España, ni tampoco sabremos si el AVE dejas un vaso en una mesa y dejará de vibrar, cosa que hace 20 años no lo hacía porque hay falta de mantenimiento. No se puede dar a piedras o edificios la gestión del dinero, ni se puede compartir con ellos la utilidad. Es por eso que yo invierto en Amazon, porque sé que todas las pymes de España, desgraciadamente, tienen ya la sentencia con los impuestos, burocracia, etcétera. Y por supuesto que esto va a pasar lo mismo con el Bitcoin y va a pasar lo mismo con otras muchas inversiones hoy en día, porque la gestión pública está clara que lo que tienen que hacer es poner esas piedras de edificios directamente en la mar para hacer olas artificiales. Cada ola genera 330 puestos de trabajo directos, indirectos son 3.600, multiplicar el valor intrínseco 20.000 euros cada uno de ellos. Así que así es como seguimos peleando aquí. El edificio Albia 2, asociaciones, hemos conseguido transparencia total y a partir de ahora esperemos que se dediquen a reducirnos los gastos. Gracias, saludos, adiós.